Las lamentaciones del profeta Jeremías, y leemos en el capítulo 3 los versículos 1 al 24. Aun cuando la lectura está señalada alternada, vamos a hacerla todos juntos, por favor. Y decimos: Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos y me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Me vigila como oso agazapado, me acecha como león, me aparta del camino para despedazarme, me deja del todo desvalido. Con el arco tenso me ha hecho el blanco de sus flechas. Me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el hazmerreír de todo mi pueblo, todo el día me cantan parodias. Me ha llenado de amargura, me ha saturado de hiel, me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, la cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Lamentaciones 3, 1 al 24. Amén. Este día estamos comenzando una nueva serie, de predicaciones que estarán centradas en esta porción del libro de las Lamentaciones en el capítulo 3. Y quiero invitarles a que tomemos un momento para mirar el pasaje que acabamos de leer con un detenimiento que nos permita ver la dimensión del sufrimiento del que habla el autor. Jeremías, el profeta, está viviendo uno de los momentos más aciagos en la historia del pueblo de Dios. Se trata de una invasión que no solamente trunca la historia de la nación elegida por Dios, que no solamente significa una afrenta contra el pueblo de Dios en su independencia, en su libertad, sino que significa también una tragedia para sus hijos, para su descendencia, que están siendo llevados como esclavos, que están siendo masacrados en las calles. Los hijos de los más nobles están siendo extraídos y secuestrados, están siendo esclavizados. Algunos de ellos terminarán siendo sirvientes y estos serán a los que mejor les vaya. Algunos de ellos, para poder servir en el palacio, en la ciudad capital de la potencia mundial que viene
y toma posesión, tendrán que ser castrados de sus facultades viriles, y las mujeres serán tomadas como esclavas sexuales. Esto es humillante, es doloroso, es triste. Cuando pensé y oré acerca de este tiempo para la predicación durante este mes de julio, tenía en mente lo que estamos viviendo en este tiempo, que es trágico y verdaderamente dramático. Es verdaderamente doloroso, es espantoso, es terrible. No hablo solamente en términos generales para toda la humanidad. Quiero referirme particularmente en el caso de la comunidad evangélica. Son incontables los casos de pastores, de ministros del Evangelio que han fallecido. Y no lo digo por el hecho de que por ser pastores sea más doloroso que hayan fallecido, sino porque es significativo, porque por cada pastor que ha fallecido, estemos considerando que hay seguramente miembros de iglesias que también han fallecido. En este momento quiero expresar una palabra de solidaridad, una palabra de compañerismo cristiano, una palabra de aliento y de consuelo que es necesariamente insuficiente para mis amados hermanos pastores y para sus familias, particularmente para aquellas esposas de pastores que han quedado solas y para sus hijos. Quiero expresar una palabra de consuelo y de aliento diciendo que no hay fuera del Señor ninguna forma de refugio, de socorro, de escondedero, de esperanza y fortaleza que puedan encontrar en medio de este duelo que están viviendo. Y quiero volver al pasaje en donde la Escritura nos describe un cuadro aterrorizante. Quien escribe, describe, quien escribe expone su realidad como una realidad de absoluto sometimiento al dolor y al sufrimiento. Pero lo expone como un dolor y como un sufrimiento que no es casual. No es un dolor y no es un sufrimiento el que expresa Lamentaciones capítulo 3, meramente circunstancial, como si una coincidencia desafortunada hubiese sucedido y ahora estoy padeciendo por esto, sino que por el contrario, lo que Lamentaciones está exponiendo en su capítulo 3 es un tipo de sufrimiento en cuya autoría él responsabiliza a Dios. Qué duro es esto. Qué duro es esto. Y no es el único caso en la Biblia en donde el sufrimiento es atribuido a la autoría de Dios. Y el hecho de que el sufrimiento sea atribuido en la Biblia a la autoría de Dios no debe en ninguna manera ahuyentarnos de Dios. Por el contrario, debe ayudarnos a pensar de manera objetiva, clara, nítida y puntual, con base en la propia palabra de Dios, acerca de lo que la Biblia nos revela. Estamos de nuevo aquí, me han avisado que hay una pequeña pausa, pero estamos de nuevo aquí. Así que continuamos. Debo decirles que el hecho de que el sufrimiento sea atribuido a Dios no significa necesariamente que no podamos refugiarnos en Dios. Ahora quiero ir al libro de Job. Ningún otro libro en la Biblia para hablar de sufrimiento como el libro de Job. Definitivamente, tengamos claro acerca de esto. Quiero leer una porción de Job, el capítulo 5 particularmente, el capítulo 5, los versículos 6 y 7, 17 al 18 y el versículo 27. Estoy leyendo para ustedes. Y aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo, el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige.
no menosprecies la disciplina del Señor Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero trae alivio. Esto lo hemos examinado y es verdad. Así que escúchalo y compruébalo tú mismo. Leo de nuevo, hermanos, esto tiene que ser leído nuevamente, porque Él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero trae alivio. Esto lo hemos examinado y es verdad. Así que escúchalo y compruébalo tú mismo. ¿Quién dijo esto? Bien, esta es parte del discurso de Elifaz. Elifaz es un nombre de un grupo de amigos que viene a acompañar a Job en medio de su dolor. Job está devastado, está enfermo, contagiado de una enfermedad inmunda. Nadie se le acerca, todo el mundo se burla de él, la gente se aleja de él, su esposa lo ha abandonado y ahora han venido 3 amigos de Oriente, amigos que eran cercanos a él, entrañables a él, hombres que vienen a patentizarle a Job su solidaridad. Antes de abrir la boca para decir una sola palabra, al ver la situación de Job, estos hombres se sientan al lado de él, se cubren de ceniza junto con él en señal de duelo y permanecen en silencio como un voto de solidaridad. ¡Qué tremenda expresión! Y aquí en este momento comienzan cada uno de ellos a expresar lo que parece ser no una palabra de consuelo para el sufriente Job, sino su propia versión de por qué Job la está pasando tan mal. Y quien habla ahora es Elifaz. Elifaz habla el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Job. Es el discurso de Elifaz, que es en este caso el mayor de estos 3 hombres. Es además quien viene al frente del grupo. Pero Elifaz, una de las características que podemos reconocer de él, es que Elifaz es un hombre sensato. Elifaz es un hombre que habla con sabiduría. Elifaz es un hombre que habla con una conciencia plena de la vida transcurrida, de lo que ha caminado, de lo que ha experimentado, de lo que ha vivido. Aun cuando no todo lo que dice sea apegado a la verdad estrictamente, sin embargo, es alguien que expresa el acervo popular acerca de la vida, acerca del destino humano, acerca del dolor y el sufrimiento, acerca de las causas del dolor y del sufrimiento desde su propia perspectiva. Y sorprendentemente, Elifaz viene y le habla a Job acerca de Dios. El argumento de Elifaz afirma que el sufrimiento es un castigo a consecuencia del pecado. En varias ocasiones esto queda claro en su discurso. Esto parece tener mucho sentido. Yo quiero pasar ahora, después de exponer estas palabras, en donde Elifaz parece darnos una clave impresionante acerca del sufrimiento y de la autoría de Dios en el sufrimiento humano y de cómo Dios puede también remediar el sufrimiento humano porque Él es el Señor. Quiero guiarles ahora a otra forma de pensamiento. Amados hermanos, en el imaginario popular que está lleno de creencias, afirmaciones y tradiciones, mitos, supersticiones que se constituyen en una especie de religiosidad sincretista y que todo el mundo le da crédito porque como todo el mundo lo cree parece ser muy veraz, muy cierta, muy contundente y muy incuestionable. Este es el pensamiento popular y en él hay varias creencias, ideas y concepciones muy equivocadas
acerca del sufrimiento humano. Yo quisiera enumerar algunas y por favor, si no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, espere un momento, termine de escuchar y después tal vez estemos de acuerdo en la claridad de del pensamiento y de las ideas. En primer lugar, una idea sumamente equivocada. Sufrimos porque nacemos con infortunio o con una mala estrella. Tú naciste con mala suerte, estás salado, por eso sufres. Hay quien nace con estrella y hay quien nace estrellado. Ese es un mito popular y es falso. En segundo lugar, sufrimos porque el destino inmutable, invariable del ser humano es sufrir. En el fondo de esta afirmación está la idea equivocada de que Dios nos creó para sufrir. Pero esto no es bíblico. No es cierto. Es falso, totalmente falso. No fuimos creados por Dios para sufrir. Lo repito, no fuimos creados por Dios para sufrir. Dios no nos puso en la tierra para sufrir. En tercer lugar, hay otra versión equivocada del sufrimiento y esta es: sufrimos porque Dios nos castiga. Todo lo malo que nos pasa es castigo de Dios. Hay castigo, 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 castigo. Y por eso nos va mal. ¿Recuerdan cuando éramos niños y lo que nos decían los padres y los abuelos? Por lo menos eso era lo que sucedía en mi época, antes de que existieran los derechos del niño, ¿verdad? Le decían a uno: Dios castiga sin cuero y sin palo. Y uno se iba con la idea de que todo lo malo que pudiera pasarle era un castigo de Dios, pero esto es una idea equivocada. Número 4, sufrimos porque estamos en proceso. ¡Ojo! Sufrimos porque estamos en proceso que gradualmente nos llevará a una vida próxima o posterior a esta, en la que seremos recompensados. Pero antes de eso, tendremos que pasar por varias vidas para ser finalmente lo que debemos ser, para lo que fuimos hechos. Esto significa: esta vida tal vez no va a ser tu mejor vida, terminará y entonces vas a volver a vivir, pero ahora en forma de rata, y te va a tocar caminar por los caños, y después de un tiempo morirás y vas a volver a vivir en otra forma. Ahora vas a ser un perro, tal vez seas un perro de esos de raza pura que tratan con tanto cariño y tan privilegiadamente, te toca que te dejen una herencia, y entonces esta es una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido de veracidad. Carece absolutamente de verdad. Está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es la palabra de Dios. Tal vez no lo creas, está bien, es respetable, pero esa es la verdad. Número 5, sufrimos porque el sufrimiento, ojo, es un medio de purificación para alcanzar el bien supremo o la purificación del alma. Esto no tiene nada que ver con Dios. Habían filósofos en Grecia que pensaban de esta manera. Habían griegos pensando y afirmando esto. De hecho, en una época confundieron a los cristianos con estos seguidores de la filosofía griega. Nada que ver entre las tendencias del sufrimiento y el martirio como medio y trayecto para la purificación del alma. Estos pensamientos orientales que de pronto están de moda de nuevo aquí entre nosotros. Por eso mucha gente ayuna, por eso mucha gente solo toma agua y solo come algunas semillas y bien, está bien, es respetable su manera de pensar, pero todo esto ha formado parte junto con todas las demás creencias que les he compartido, y hay muchas otras más que no puedo mencionar ahora por falta de tiempo, pero que quisiera yo que ustedes tuvieran conciencia de que todo esto forma parte de un imaginario popular, y la gente llega a creerlo y piensa que esto es verdad y no es verdad. Son ideas falsas. Creencias que todo el mundo asume como ciertas por el hecho de que todo el mundo lo cree. Parecen veraces, pero no lo son. Ahora, Dios nos enseña con claridad en su palabra a asumir nuestra condición
Dios nos enseña a asumir nuestra condición y nuestra naturaleza de seres vulnerables, de seres frágiles, con objetividad y con integridad. Te voy a decir una razón fundamental por la cual tú y yo sufrimos, hermano. Es la primera razón, simple y sencillamente. Es muy breve, pero es devastadoramente contundente y veraz. Sufrimos porque no somos Dios. Somos humanos. Y lo humano es frágil, estamos hechos del barro. Estamos hechos de material maleable, material que puede destruirse, material que puede descomponerse, material que sufre transformaciones y cambios. Materia. No somos Dios. Algo que no es correcto y que muchos líderes cristianos hacen en las personas es crear en ellos una percepción equivocada de sí mismos, inflando su concepción autosuficiente, arrogante. Es decir, yo como pastor puedo convertirme en un gran influencer que te meta en la cabeza la idea de que nadie puede contra ti. Finalmente esto no es cierto. En el fondo de esto no está más que la antigua idea posedénica, la idea posedénica de la superioridad del hombre. La superioridad, la arrogante superioridad del ser humano que lo llevó a construir Babel. ¿Se acuerdan ustedes? Construir Babel es afirmar la arrogancia del hombre, la autosuficiencia del hombre. Congregaciones enteras guiadas por grandes motivadores que se paran frente a ellos a inyectarles en el cerebro una energía que los haga sentirse como omnipotentes al salir de la congregación. Están constantemente insistiendo en esta doctrina que tú puedes decretar todas las cosas y tú tienes el poder para que las cosas sucedan, solo con decirlas. Pero en la realidad esto no sucede así. Tú te das cuenta de que esto no sucede así cuando llegas a tu casa y de nuevo te encuentras con la misma cara de tu esposa que no te ha perdonado. Tú no puedes decretar que esa cara cambie. Tú no puedes decretar que tu hijo, que no te respeta, ni te honra, ni se sujeta a ti, se sujete a ti, te va a dar la espalda y se va a ir y te va a dejar con la palabra en la boca trabado de rabia porque tú no significas nada para él. El decreto no sirve en estas circunstancias. El sufrimiento es real, es tangible, no es plástico, no es imaginado. Estamos viviendo procesos que impactan nuestra vida. Consideremos esto, amados hermanos. Cambios, retos, compromisos, responsabilidades, aprendizaje, crecimiento, adaptación. Todo cuanto involucre nuestra vida implica algún tipo de fatiga, de cansancio, de sufrimiento, de dolor, de pérdida, de ansiedad. Desde el hecho mismo de nacer hasta el instante de morir, el sufrimiento es una constante inalienable, insoslayable, ineludible e irrevocablemente inherente a la naturaleza humana. Si eres humano, naciste de mujer, fuiste engendrado por un hombre. Esto es lo bíblico. Naciste de mujer, fuiste engendrado por un hombre. ¡Ey! Atento. Si eres humano, naciste de mujer, fuiste engendrado por un hombre, entonces has sufrido. Estás sufriendo. Y vas a sufrir. La clara definición de la causa y propósito del sufrimiento está en la palabra de Dios.
Así como el trato de Dios con quien sufre, según la Escritura, es claro, es nítido. Dios ha hablado acerca de esto. No nos ha dejado en la oscuridad de un túnel cuya luz no se alcanza a ver al final del camino. Dios nos ha revelado la verdad acerca del sufrimiento humano. La primera cosa que necesitamos entender acerca del sufrimiento es que la causa primera de todo dolor en el hombre está radicada en su estado espiritual de separación de Dios. El hombre separado de Dios sufrirá más que el hombre que conoce a Dios, el hombre que honra a Dios. Es una ruta distinta. En las dos hay sufrimiento, pero en una el sufrimiento es llevado con esperanza, con certidumbre, y en la otra no. En la otra no hay sombra en el desierto ni agua refrescante en el camino. En segundo lugar, tenemos que entender que no sufrimos sin una causa. Nuestra naturaleza humana conlleva el signo de la vulnerabilidad. Nuestra naturaleza humana es marcada por nuestro origen. Estamos hechos del barro y eso nos hace frágiles. No podemos soportar tanta presión. Y por eso sufrimos. Muchos de nosotros, más de una vez en el proyecto de sobrevivir al dolor, al fracaso, a la tragedia, nos hemos detenido lo suficiente como para recoger los pedazos, los guijarros que cayeron de nosotros mismos, levantarlos y tratar de unirlos y mantenerlos unidos y seguir caminando medio armados, medio maltrechos, y cuando algo es vaciado dentro de nosotros, todo se cuela por todos lados y estamos pasándolo mal, y eso es notorio a quienes nos ven, y estamos aún en más desventaja ante todos los que están notando que nuestro dolor sigue allí latente, no termina. Es real. En cuarto lugar, ningún dolor o sufrimiento humano es ajeno. Hermanos, ningún dolor ni sufrimiento humano es ajeno a la voluntad soberana de Dios. Escuchen por favor esto: ningún dolor, por agobiante que sea tu sufrimiento, no es en ninguna manera ajeno a la voluntad de un Dios soberano, fiel, misericordioso, compasivo, cercano, amable. Y en quinto lugar, nadie que sufre le es extraño a Dios. Si tú no conoces a Dios y nunca has tratado con Dios, ni siquiera sabes cómo invocar su nombre, aún para ti que eres un pecador miserable, que no tiene ni la más mínima noción de quién es Dios, como lo soy yo tal vez, aún para ti Dios tiene consideración y se llama gracia común. Pero si tú eres un elegido de Dios y estás allí frente a Dios sufriendo y lo estás pasando mal y estás clamando por su gracia, tú conoces cómo invocar el nombre de Dios y sabes cómo refugiarte en Él, entonces debes saber con mayor certidumbre que todo lo que la palabra de Dios dice es que Dios tiene cuidado de ti. Dios está allí contigo mientras tú lo estás pasando mal. Algunos de los dolores más intensos, más agudos en la vida son inevitables. No habría partos si no fuera de esa manera, y Dios lo permite. Dios ha hecho que sea así, y el Señor está allí con cada parturienta.
Dios se mantiene de pie junto a la parturienta cuando el marido cae desmayado porque está impactado de ver lo que está pasando frente a sus ojos. Así que ten paz y ten sosiego. Nadie que sufre le es extraño o ajeno a Dios. Nuestro dolor realmente le importa a Dios. Soy un convencido de que Dios me ha hecho hijo suyo por la gracia de Jesucristo. Si tú no tienes un trato con Dios, no sabes ni siquiera cómo invocar su nombre, entiende que Dios puede transformar eso en bendición, haciéndote su hijo por medio del sacrificio de Jesucristo. Ven a Jesucristo, confiésalo como tu Señor y tu Salvador y cree en Él. Busca en el Dios verdadero la verdadera salvación, que es no lo que va a suceder en la eternidad solamente, no lo que te aguarda cuando has creído en Jesucristo y por la eternidad tendrás salvación, sino lo que va a suceder aquí mientras tú y yo somos sostenidos por su mano poderosa en medio de la adversidad. Estamos en medio de una tempestad. Confiemos en el Señor. Invoquemos su nombre. Clamemos que la gracia, la soberanía de Dios nos socorra en medio del vendaval. Dios es fiel. Escucha el clamor de quienes invocan su nombre. Y nosotros somos sus hijos.